Bien, pues buenos días. Cuando son las 10 de la mañana comenzamos. Buen día, buenos días y bienvenidos a todos y a todas a este nuevo webinar sobre aspectos legales derivados del COVID-19 y su incidencia en la empresa. Soy Daniel Martín, director de la Cámara de Comercio de Tarragona. Nos acompañan hoy Arnau Ferré, en la parte superior izquierda, socio del Departamento de Derecho Tributario de ETL Global. Manuel Calavia, en la parte inferior derecha, socio del Departamento de Derecho Mercantil de ETL Global. Y también Óscar Mancebo, en la parte inferior izquierda. Buenos días, gerente del Departamento de Derecho Laboral de ETL Global. Saludo a las personas que nos acompañan hoy. Veo que siguen entrando personas al webinar. Hemos sido muy puntuales, pero van a ir entrando a lo largo del webinar. Esperamos que os sea de utilidad este webinar que estamos organizando. Antes de nada, deseo que estéis bien y desde aquí un fuerte abrazo a todos, a todas las familias que estéis pasando por o sufriendo el impacto de este COVID-19. Desde Cámara Tarragona seguimos trabajando para ofrecer servicios y dar información a las empresas y en este sentido hemos considerado oportuno organizar este webinar con ETL Global para de alguna manera abordar mejor esta situación y tener toda la información para poder tomar mejores decisiones en nuestras empresas. Me gustaría hacer una breve introducción a lo que es ETL. ETL Global es una firma de servicios profesionales, nos acompañan hoy. Figuran en el 7º puesto en cuanto a facturación de firmas de servicios profesionales y es la única firma del top 10 con presencia en Tarragona. Es una firma internacional con presencia en más de 50 países en el mundo y que en España tiene oficina en casi todas las capitales de provincia, lo que les permite dar a sus clientes un servicio global e internacional. Además de ser una firma pluridisciplinar, como vemos hoy, en todas las ramas del derecho y servicios de consultoría, asesoría y auditoría. Además, a diferencia de otras grandes firmas, las grandes Big Four, tiene una apuesta clara por las pymes. Antes de iniciar las ponencias, comentaros que al final de la exposición de los ponentes, que durará aproximadamente unos 40-45 minutos, podrán formular sus preguntas a través del chat. Ahora mismo tienen la imagen y el micro bloqueado y a posteriori les daríamos paso con sus preguntas. Una vez hecha esta introducción, antes de pasar a abordar los temas, presentaré al primer ponente que nos acompaña hoy, Arnau Ferré. Si me permitís, haré una breve referencia a su currículum. Arnau es licenciado en Dirección de Administración de Empresas por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y máster en Dirección Financiera y Contable por la Universitat Pompeu Fabra. Es consejero de la Junta de Gobierno del Col·legi d'Economistes de Catalunya, responsable de Jurisprudencia Tributaria y miembro del Comité Directivo de la Comisión de Fiscalistas del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Es profesor asociado de la Universitat Oberta de Cataluña, asignatura Sistema Fiscal y Derecho Laboral del Máster de Acceso a la Abogacía. Ha dirigido su propio despacho profesional durante 9 años en Tarragona, siendo asociado en el despacho Muria Assessors, así como responsable del departamento fiscal en Social Lab, incorporándose a ETL Global en enero de 2020. Posee formación especializada, CEF, ESADE, CEC y experiencia en los siguientes ámbitos: planificación y reestructuración fiscal de patrimonios empresariales y familiares, inspecciones, recursos y reclamaciones económico-administrativas, consultoría segunda opinión profesional, informes tributarios, auditoría fiscal. Bien, yo sin más, Arnau, te paso la palabra para que puedas hacer tu intervención. Gracias. Buen día, buenos días a Daniel y a todos. Daniel, gracias por tu amable presentación. Gracias a la Cámara de Comercio de Tarragona por la invitación
y gracias a todos por su asistencia. Bien, yo con la voluntad de, bueno, nosotros, con la voluntad y el objetivo, perdón, de tener un enfoque, de dar un enfoque práctico a esta sesión y adaptarnos en la medida de lo posible al tiempo que tenemos. No vamos a repasar, digamos, la forma habitual de repasar las novedades, es decir, no voy a ir nombrando novedades en el ámbito fiscal, recuerdo que yo voy a tratar el ámbito fiscal, sino lo que voy a hacer es ir viendo, digamos, la incidencia, consecuencias prácticas y posibles medidas a adoptar respecto a las distintas novedades que se han ido publicando y respecto a la situación actual, ¿de acuerdo? Entonces, para hacerlo, lo hemos agrupado por impuestos, ya sea por impuestos sociedades, renta, y también por temas o partes concretas, casos particulares como son, por ejemplo, arrendamientos de inmuebles o un tema primordial a día de hoy en el que vamos a incidir y vamos a empezar, que es el tema de la liquidez para las empresas. Bien, empezamos pues por este tema. ¿Qué medidas podemos tomar, ¿no? para paliar un poco los efectos negativos que puede tener esta situación, la situación actual en la crisis en la que estamos, de liquidez, en la liquidez de nuestras empresas, ¿no? Por lo que respecta, insisto, a las medidas tributarias, en este caso las relacionadas con autoliquidaciones y aplazamientos. Voy a hacerlo por franjas de volumen de facturación de empresas, ¿no? Corrijo, por volumen de operaciones. No voy a estar diciendo todo el rato que me refiero a volumen de operaciones, sino que ya lo adelanto, voy a referirme, cuando diga los importes, voy a referirme a volumen de operaciones del 2019, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos para empresas de hasta 600.000 euros? Para aquellas que no han querido aplazar los impuestos, se amplía la presentación y por lo tanto el pago del impuesto del primer trimestre de 2020. ¿De acuerdo? Lo pasamos del 20 de abril al 20 de mayo. Esto no aplica a grupos fiscales consolidados ni a grupos de IVA. Bien, ¿qué tenemos para empresas de más de hasta 6 millones? Que incorporan también, evidentemente, las que hemos comentado en el punto precedente. Para aplazamientos hasta 30.000 euros tenemos la posibilidad de solicitar aplazamientos a 6 meses, ¿de acuerdo? Y de los cuales los 3 primeros no devengan intereses, en la medida que, por lo tanto, si vemos que en 3 meses la situación financiera de nuestra sociedad, de nuestra empresa, ha mejorado, podríamos solicitar una carta de pago y aprovechar estos 3 meses en los que no se han devengado intereses. Si no, dejar correr hasta los 6 meses y aplicarían para los 3 siguientes meses los intereses de demora actualmente del 3,75%. ¿De acuerdo? Estas son medidas para empresas, insisto, de una facturación de un volumen de operaciones inferior a 6 millones de euros. ¿Qué pasa con las empresas de más de 6 millones de euros que a priori parecían las gran olvidadas en las medidas y también en temas de aplazamientos? Pero que es verdad que tienen algunas novedades, alguna de esta semana y alguna aplicación igual con un poco de creatividad, que después también haremos las oportunas advertencias para intentar, insisto, paliar, ni que sea de forma temporal, la liquidez, ¿no? Tenemos para deudas inferiores a 30.000 euros, bueno, tenemos el aplazamiento ordinario, ¿no? Que, insisto, en este caso no aplicaría a retenciones, pagos fraccionados, el que ya veníamos teniendo antes de esta situación. Para deudas superiores a 30.000 euros tenemos el aplazamiento ordinario, ¿no? Aportando avalogarantías, y después, como novedad de esta semana, se permite la presentación sin ingreso, pero acreditando la solicitud de un NICO, ¿de acuerdo? Para el pago de este impuesto. Esto quiere decir que al presentar sin ingreso no se inicia el periodo ejecutivo y por ende no aplicarían los recargos ejecutivos en la medida que podamos aportar un certificado de la entidad bancaria durante los próximos 5 días a la presentación del impuesto, en el que efectivamente se solicita un crédito ICO. Después, no voy a entrar en peculiaridades, trato temas generales. Después tendríamos un mes para poder
obtener este crédito y liquidar el impuesto, ¿de acuerdo? Esto, insisto, es una novedad de esta semana. Después tenemos como última medida en el tema de los aplazamientos, ya no es aplazamientos, sino es de compensaciones, el solicitar la compensación de deudas tributarias, de créditos tributarios, o ya reconocidos, que tengamos ya reconocidos, que aquí no hay ninguna novedad, es decir, la norma nos permite, por ejemplo, si tenemos un crédito, un IVA a devolver ya reconocido, compensar con el pago, de forma que no tengamos que pagar, podemos compensar con este crédito ya reconocido. Se está planteando también la opción de solicitar compensaciones para créditos tributarios que aún no se hayan reconocido. Por ejemplo, el caso anterior, donde tenemos un IVA a devolver del 2019, aún no lo han reconocido y no se ha pagado, cabría la posibilidad de valorar, solicitar la compensación de este IVA y otra posibilidad sería si tuviésemos en marcha algún recurso o alguna solicitud de devolución de ingresos indebidos de años anteriores o incluso generar esta expectativa de ingreso ahora, ¿no? Si creemos que tenemos algún impuesto en años anteriores no prescritos que nos ha perjudicado y por lo que podemos solicitar esta devolución, generar esta expectativa de ingreso y solicitar la devolución contra o bien el crédito que tenemos solicitado a devolver, el IVA que decíamos del año anterior, o bien con solicitar la compensación con esta solicitud de devolución. Aquí pueden pasar tres cosas y son las advertencias, también terminamos con la advertencia de la tercera opción. Primera es que se acepte la solicitud, con lo cual hemos conseguido lo que queríamos, ¿no? La otra opción sería que se deniegue, pero se abra un plazo de ingreso voluntario, en la medida que no obtenemos la devolución, porque la agencia tributaria entiende que si el crédito no está reconocido no procede compensar, pero que nos abran un plazo de periodo voluntario de ingreso y por lo tanto ganamos un tiempo entre que nos resuelven la solicitud y la propia solicitud y evitamos entrar en ejecutiva. Y la última sería que se inadmita esta solicitud y aquí sí que cabría la aplicación de los recargos del periodo ejecutivo, ¿sí? Entonces, terminamos con el tema de aplazamientos y compensaciones. Seguimos, y como último punto en referencia al tema de la liquidez, ¿qué podemos hacer? Pues otra opción sería valorar el alta al REDEME. El REDEME, como sabemos, es la devolución mensual de IVA y el objetivo pasa por reducir de una forma importante el plazo de devolución de este IVA, ¿no? En la medida que si estamos en presentaciones trimestrales puede dar hasta 1 año y medio, ¿no? En la medida que estamos soportando un IVA en enero y puede ser que hasta julio del año siguiente no nos lo devuelvan, mientras que si entramos en el REDEME se puede reducir el plazo a unos 45 días, 2 meses de devolución. Aquí variará en función de cómo operar o cómo podemos aplicar esta medida en función del volumen de la empresa, ¿de acuerdo? En empresas menores de 600.000 euros, aquí tenemos que tener en cuenta que en la medida que se nos ha ampliado el plazo de presentación, podríamos solicitar el alta en el REDEME hasta el 20 de mayo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí como advertencia hacer es que entraríamos en la obligación de presentar el IVA mensual mediante el SI, el Sistema Inmediato de Información, con los inconvenientes al menos o la gestión administrativa que esto implica, y también que implica un mantenimiento en el IVA mensual del año que estamos solicitando, es decir, 2020, y el año siguiente, 2021. Para empresas de entre 600 y 600.000 euros y 6 millones, podríamos solicitar el alta al REDEME hasta el próximo mes de julio, ¿de acuerdo? El plazo de presentación del IVA del 1 al 20. Y para empresas mayores de 6 millones, ya que presentan mensual, que ya están presentando el IVA mensual a través del Sistema Inmediato de Información, cabría la posibilidad de valorar el alta ya ahora mismo, antes de finalizar mayo, y aplicaría para el mes de abril, ¿de
acuerdo? Entonces, en este tipo de empresas sí que creemos que al menos hay que intentar valorarlo en la medida que si tenemos IVAs pendientes de compensar en negativos o pendientes de devolución, o incluso si prevemos que por la dinámica negativa de los resultados de este año o incluso por los costes fijos que podamos tener, se vayan generando IVAs negativos, pues podemos prever o incluso darnos de alta en este régimen. Bien, terminamos el tema de la liquidez de las empresas, sigo con el impuesto sobre sociedades. Un matiz muy rápido. Primero, lo que podemos hacer respecto al año 2019, aprovechando los nuevos plazos de formulación de las cuentas y por lo tanto el cierre fiscal, podríamos aprovechar, si no lo hemos aplicado, aplicar la reserva de nivelación, la reserva en el año 2019, que consiste básicamente en anticipar el efecto impositivo de las pérdidas. Es decir, si preveemos que en 2020 vamos a tener pérdidas, podemos compensar estas pérdidas futuras en el impuesto propio del 2019. Esto pasa técnicamente por disminuir un 10% la base imponible y se puede traducir en una disminución de 2,5 puntos del tipo impositivo. ¿De acuerdo? ¿Qué quieres, otro nene? Valorar la aplicación de la reserva de nivelación. Respecto al año actual, tenemos una de las medidas estrellas también de esta semana, que es ir relacionada, insisto, con el tema de la liquidez de las empresas, que es la posibilidad de cambiar la modalidad del pago fraccionado. El pago fraccionado en el impuesto sobre sociedades, sobre todo para las empresas, las pymes, las pequeñas, tradicionalmente se viene aplicando por norma general el pago según cuota. Es decir, vamos adelantando un pago del impuesto de este año según los resultados del año de 2 años atrás o el año anterior, según el pago de que se trata. Entonces, claro, esto puede ser perjudicial en años como este, ¿no? En el que se prevén, en la gran mayoría de casos, una reducción de los resultados e incluso entrar en pérdidas, en la medida que estamos adelantando un impuesto en función de unos beneficios de años anteriores, un impuesto que nunca vamos a tener que pagar si tenemos pérdidas, ¿no? Esta novedad nos permite cambiar de plazo, cambiar el tipo de pago fraccionado, pasar de la modalidad de cuotas que os decía, en función de beneficios de años anteriores, pasarlo a la modalidad de bases, 40.3, que es en función del resultado del ejercicio corriente. Esto para empresas de menos de 600.000 euros podemos hacerlo ya, solicitarlo ya en este primer trimestre, ya que el plazo termina hasta el 20 de mayo. Si ya se ha presentado la declaración, podemos hacer una complementaria o sustitutiva, e incluso si ya se ha pagado y queremos cambiarlo, se podría solicitar una devolución de ingresos indebidos. Para empresas de 600 a 6 millones, la posibilidad de aplicarlo sería ya en el pago de octubre. Para años siguientes, solo un matiz, ojo con la reserva de capitalización, en la medida que este año no tengamos beneficios, en 2021 no la vamos a poder aplicar, y como apunte positivo dentro de lo que cabe es que en cuanto a las bases imponibles negativas, las pérdidas que podamos obtener este año, recordar que estas bases vamos a poder compensarlas durante 4 años, por lo tanto vamos a poder recuperar el 25% de estas pérdidas. Sigo con el tema de arrendamientos. ¿Qué impacto en IVA y IRPF tenemos en este tipo de contratos de trato sucesivo? Muy rápido. Sobre todo, nosotros recomendamos, y creo que Manuel Galavia va a hacer algún matiz al respecto, recomendamos modificaciones en aquellos casos que efectivamente se ha acordado o una disminución de renta o un plazo en el pago, o una moratoria en el pago entre arrendador y arrendatario. Recomendamos que se plasmen en un anexo y se acuerden por escrito. En este caso, para el arrendador supondría un menor ingreso tanto en IRPF como en IES, es decir, si es una sociedad también, y también en el IVA se devengaría un importe inferior si se acuerdan, insisto, una reducción de las rentas, y por lo tanto el IVA a ingresar sería correlativo y por lo tanto
inferior. En cuanto al arrendatario, y esto solo operaría en el caso que el propietario fuera una persona física, en la medida que el nacimiento de la obligación de retener nace con el pago de la renta, si por ejemplo se acuerda entre arrendatario y arrendador no una disminución de la renta, sino un aplazamiento en el pago, una moratoria en este pago, es decir, no me pagas este mes, me pagas en 3 meses, no cabría ingresar las retenciones no pagadas por parte del arrendatario en el modelo 115 de retenciones, ¿vale? Entonces, y terminamos con algunos apuntes rápidos en la tributación personal, en el IRPF, también relacionado con las novedades de esta semana. Tenemos la estimación objetiva, la tributación conocida por módulos. Hay 2 posibilidades. Primera, o cambiar a estimación directa simplificada, es decir, quitamos los módulos de nuestra actividad, ya no tributamos por los módulos porque entendemos que este año va a ser un año negativo y nos compensa tributar por los propios resultados y pasamos a tributar, insisto, por los resultados del año. Esto se puede hacer antes del 20 de mayo y por aquellos contribuyentes en módulos que hayan presentado la declaración por módulos, que habría la opción de cambiar. Y la otra opción es seguir en módulos, pero aplicar una reducción en la medida que no computen estos días del estado de alarma, ¿de acuerdo? Muy rápido, ojo al rescate de planes de pensiones, ¿de acuerdo? Es cierto que recuerdo que es aquella medida aprobada en el sentido de que aquellos empresarios autónomos que hayan visto o suspendida su actividad o con una importante bajada de los ingresos, e incluso aquella gente que ha entrado en ERTES, pueden rescatar, se abren estas ventanas de liquidez, pudiendo rescatar planes de pensiones. Ojo a la tributación de este tipo de activos, en la medida que primero tributan como rendimientos del trabajo, no se ha previsto ninguna exoneración de este tipo de rescates. Después, cabría aplicar valorar la opción de aplicar el 40% de reducción si lo rescatamos de una vez en forma de capital, pero tenemos que tener en cuenta que esto podría perjudicar a futuros rescates. Esto está no podemos anticiparnos, pero bueno, está por ver. Y la última, también tenemos que tener en cuenta si la mayoría de estos planes de pensiones están en renta variable, es probable que estemos en pérdidas y, por lo tanto, en el momento de rescatarlo, estamos materializando estas pérdidas y encima tributando por ellas. Ojo también a la tributación de la prestación de la subvención por autónomos, es decir, esta subvención aprobada por el gobierno y también la autonómica, ya que tributa como rendimiento del trabajo. Ojo a la pérdida de la deducción por maternidad durante el ERTE, es decir, aquellas mujeres, la deducción por maternidad es la ayuda esta de los 100 euros al mes para aquellas mujeres con hijos menores de 3 años, pues ojo, porque si se han visto involucrados en un ERTE de suspensión total, no estarían ejerciendo un trabajo o una actividad por cuenta ajena y por lo tanto no cumplirían el requisito y no percibirían esta deducción durante el tiempo en el que estén en ERTE. Después hay algún comentario respecto a optimizar carga fiscal de inversores en la medida que si hemos obtenido ganancias, por ejemplo, de ventas de algún inmueble durante los 2 primeros meses del año, ¿no? Valorar la opción de compensarlo con ventas de productos financieros como fondos de inversión, como acciones que probablemente a día de hoy tengan minusvalías, pérdidas latentes. Valorar esta opción, seguramente los asesores financieros dirán que de no hacerlo, pero bueno, efectos fiscales hay que valorarlo. Y para terminar, la exención por reinversión en vivienda habitual, estos 2 años que tenemos por reinvertir, una eventual venta y las ganancias que nos podrían haber ocasionado para que no nos tributen, tenemos 2 años, se amplían en los plazos que hemos estado en situación de alarma, estado de alarma, la posibilidad de deducir los donativos al tesoro público por los temas relacionados con el COVID, ya sean dinerarios o en especie, y esto también aplica a sociedades,
Y para terminar, y lo enlazo con un tema que es quizá un poco ya en el ámbito mercantil, lo enlazo con la siguiente ponencia que nos va a hacer el compañero Manuel Calabia, es ojo con las situaciones de desequilibrio patrimonial, y esto ya estamos en el ámbito de las empresas, sobre todo las que estén situaciones de desequilibrio patrimonial de empresas a 31 del 12 del 2019, en la medida que tenemos que ser conscientes que si no hemos tomado las medidas oportunas para revertirlas, para los créditos que podamos solicitar a día de hoy o que se nos vayan generando con terceros, entidades bancarias y demás, podemos incurrir en causa de responsabilidad del administrador. Yo por mi parte lo dejo aquí. Creo que después, insisto, tenemos el turno de dudas, de preguntas, y si no también me consta que la Cámara de Comercio nos va a entregar nuestros datos por si queréis contactar y hacer cualquier consulta. Correcto, muy bien, Arnau, muchas gracias por tu intervención. Pasamos ahora la palabra a Manuel Calabia. Manuel Calabia es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y máster de Derecho de Empresa por la Universidad de Barcelona. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ICAM, desde el año 2005. Inscrito en el Registro de Administradores Concursales del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Nombrado administrador concursal en varios procedimientos concursales por los juzgados de lo mercantil de Barcelona. Profesor asociado del Departamento Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, impartiendo clases en el Máster de Acceso a la Abogacía y ponente habitual en charlas y seminarios en dichas materias. Ha sido miembro del Departamento de Derecho Mercantil de Mazars y Asociados, Abogados y Asesores Fiscales durante 11 años. Los últimos 4 con categoría de gerente senior, incorporándose a ETL Global en octubre de 2016. Posee dilatada experiencia como abogado desarrollada en las siguientes materias: Derecho de Sociedades, Contratación Mercantil, Reestructuración de Grupos Societarios, Fusiones y Adquisiciones, Derecho Bancario, Derecho Concursal y Operaciones de Refinanciación y de Reestructuración de Empresas en Crisis. Sin más, Manuel, tienes la palabra. Gracias. Pues, en primer lugar, agradecer a la Cámara de Comercio de Tarragona esta oportunidad y a todos los oyentes por acompañarnos esta mañana. Yo, mi ponencia, como ha dicho Arnau, hemos querido enfocar desde un punto de vista muy práctico y, por lo tanto, yo dentro de las 3 materias que quería tocar, la he enfocado a pregunta-respuesta. Por lo tanto, iré formulando preguntas y haciendo respuestas que sobre todo versan sobre cuestiones que en el despacho hemos visto en el último mes que están muy en boca de los empresarios. Empezaré por el ámbito de gobierno corporativo y la primera pregunta que lanzo es: ¿están obligadas las empresas a formular las cuentas anuales del ejercicio 2019? Pues la respuesta es sí. No se ha dictado ninguna norma que exonere de esa obligación a las empresas. Las normas que se han dictado lo que sí que establecen es una suspensión de los plazos para formular las cuentas anuales. Por lo tanto, todas aquellas sociedades, que son la gran mayoría, que debían formular sus cuentas anuales el 31 de marzo del 2020, pues si no lo han hecho a fecha de 14 de marzo, que es cuando se declara el estado de alarma, esa obligación ha quedado suspendida y renacerá una vez se levante el estado de alarma. La palabra suspendida no es la correcta, porque lo que nos dice la norma es que el plazo de 3 meses desde que se cierra el ejercicio vuelve a iniciarse una vez superado el estado de alarma. No obstante, la norma nos dice que aquellos empresarios que quieran formular sus cuentas anuales pueden hacerlo sin ningún problema. ¿Qué sucede con aquellas empresas que a 14 de marzo habían sido muy diligentes o que cierran su ejercicio social antes del 31 de diciembre y habían formulado las cuentas anuales? Pues la norma nos dice que para ellas no cambia nada y que la obligación de aprobar las cuentas dentro de los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio continúa de aplicación. Por lo tanto, en relación a la formulación, poco más que añadir. ¿Qué aplicación del resultado hacemos?
Pues aquí sí que nos hemos encontrado con una buena medida adoptada por el Gobierno y la norma nos dice que aquellas empresas que hubieran formulado sus cuentas anuales y que se han encontrado de golpe y porrazo con toda esta crisis generada por el COVID, pues pueden, si no han convocado aún la Junta para aprobación, pueden modificar la aplicación del resultado que inicialmente habían previsto sin la obligación de reformular las cuentas anuales, que es lo que nos dice la norma. Este año podemos cambiar la aplicación que habíamos previsto, justificándolo. Los administradores deberán emitir una nota justificativa de cómo les afecta el COVID y cómo por eso proponen modificar el resultado, y si están obligadas a auditoría, el auditor deberá emitir un certificado diciendo que no cambia su opinión por este cambio en la aplicación del resultado. ¿Y si se había ya convocado la Junta? Pues si se había ya convocado la Junta, la norma nos permite eliminar de el orden del día el acuerdo de aplicación de resultado. Es decir, se llevará a cabo una junta en la que se aprobarán las cuentas anuales, pero no se decidirá sobre la aplicación del resultado, y eso se nos permite dilatar más adelante en este año 2020 a expensas de cómo se vea cómo afecta a las empresas esta crisis. Finalmente, añadir que en relación a la aplicación del resultado se ha dictado una norma que suspende el derecho de separación de los socios minoritarios cuando se acuerda el no reparto de dividendos cuando la sociedad ha generado beneficios. Quiero puntualizar en este punto que la norma habla durante la vigencia del estado de alarma. Entonces tendremos que ver qué pasa si el Gobierno prorroga esta suspensión de este derecho cuando se levante el estado de alarma, o si por el contrario, tal como está actualmente redactada la norma, cuando decaiga el estado de alarma, ese derecho volverá a aflorar y por lo tanto tendremos que tener cuidado con los resultados del 2019. La siguiente cuestión que planteo es ¿cuándo debemos aprobar las cuentas anuales? Pues la norma nos dice que aquellas empresas que no hubieran formulado a la fecha de declaración del estado de alarma y cuyo plazo de formulación ha quedado suspendido, deberán celebrar la Junta dentro de los 3 meses siguientes al de formulación. Por lo tanto, todo el calendario de aprobación de cuentas anuales se nos mueve en el tiempo. Debemos esperar a ver cuándo se levanta el estado de alarma, cuándo nace el plazo de 3 meses para formular, y luego, una vez formulemos, tendremos 3 meses adicionales para celebrar la Junta. Como he dicho antes, aquellas empresas que ya habían formulado, esta medida no les afecta. En relación al depósito de las cuentas anuales, pues nada, no ha cambiado nada. Las cuentas se deben depositar un mes después de la aprobación. Por lo tanto, todas las que se han visto afectadas por este calendario ven pospuesta esta obligación. Sí que las que no se han visto afectadas porque cerraban el ejercicio antes del 31 de diciembre y por lo tanto debían haber formulado sus cuentas o haberlas aprobado antes de la vigencia del estado de alarma, el Colegio de Registradores de España sí que ha emitido una nota indicando que este plazo ha quedado suspendido mientras esté vigente el estado de alarma por la suspensión de todos los plazos administrativos que se ha decretado en uno de los reales decretos leyes aprobados. Finalmente, apuntar que en relación a los libros del comercio, estos que tenemos que depositar cada año 4 meses después del cierre del ejercicio, que se ha dictado el 10 de noviembre una resolución por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en la que ha clarificado que aquellas sociedades que no habían formulado las cuentas al acontecimiento del estado de alarma ven prorrogado 4 meses tras la finalización del estado de alarma para depositar los libros, pero que aquellas que debían haber formulado con anterioridad o han formulado, el plazo originario normal les resulta de aplicación. ¿Cómo celebramos la Junta? Es decir, con todas las restricciones de movilidad que tenemos hoy en día, si queremos celebrar una junta o celebrar una reunión del Consejo de Administración, ¿cómo lo hacemos? Pues la norma que se ha dictado a tal efecto lo que viene a decirnos es que aunque los estatutos sociales no prevean posibilidad de celebrar junta por medios telemáticos, mientras dure el estado de alarma se podrán celebrar las reuniones de los órganos societarios y órganos de gobierno por medios telemáticos, si bien nos indica que deberá ser por videoconferencia
que acredite imagen y sonido o por conferencia telefónica múltiple. Y en relación al Consejo de Administración se permite la celebración por escrito sin sesión de ningún tipo. Es importante, quiero recalcar que en relación a las juntas de socios o accionistas solo podrán celebrarse por estos medios telemáticos cuando los administradores verifiquen que todos los socios o accionistas pueden acceder a ellas por estos medios telemáticos, si no se estaría vulnerando los derechos de los socios. Y finalmente, para terminar este apartado de derecho de gobierno corporativo, añadir, como ha anticipado Arnau, que aquellas sociedades que puedan encontrarse o que venían encontrándose en una situación de desequilibrio patrimonial, es decir, patrimonio neto por debajo del 50% del capital social y que por lo tanto había nacido una causa legal de disolución, la obligación de convocar la Junta que tienen los administradores ha quedado suspendida durante la vigencia del estado de alarma. Y, por lo tanto, es el plazo de 2 meses que tienen volverá a contar una vez se levante el estado de alarma. Apuntar que aquellas sociedades en que la causa legal de disolución ocurra durante el estado de alarma y que adquieran nuevas obligaciones durante el estado de alarma, los administradores no responderán por estas nuevas obligaciones. Acabo con el apartado de gobierno corporativo y paso al de ámbito contractual. Aquí la casuística es ilimitada y por lo tanto no voy a poder, en el tiempo que se me ha sido concedido, abarcar toda la casuística. Así que quiero dar determinadas pinceladas. Yo creo que ahora está en boca de todos palabras tan raras como fuerza mayor o rebus sic stantibus. Son figuras desarrolladas jurisprudencialmente en nuestro país y en países de nuestro entorno, pero yo en relación a los contratos lo que sí que quiero apuntar es que lo importante es anticiparnos. Lo que tienen que hacer las empresas es anticiparse. Es decir, si veo que no voy a poder cumplir con un cliente, lo que tengo que analizar es por qué no puedo cumplir con mi cliente y qué consecuencias tiene que no pueda cumplir con mi cliente. ¿Viene derivado porque se me ha roto la cadena de suministro, un proveedor no me suministra la materia prima y yo no voy a poder suministrarla a mi cliente? Porque si eso es así, a lo mejor sí que puedo acudir a estas figuras jurisprudenciales para evitar responsabilidades. Recordemos que la figura de la fuerza mayor es una figura regulada en nuestro Código Civil que exonera de responsabilidad cuando se acredita que estoy ante un hecho imprevisible e inevitable y que está totalmente fuera de la voluntad de las partes. Siempre y cuando se reúnan esos requisitos, yo podré incumplir un contrato sin que ello me genere responsabilidad. Es muy importante en este sentido, y ya van siendo muchas voces de la doctrina las que van diciendo que pues estamos probablemente, la crisis generada por el COVID-19, podríamos estar ante supuestos de fuerza mayor en una crisis totalmente imprevisible, ha sido inevitable para todos y ninguno nos imaginábamos que nos iba a golpear con esta fuerza, es totalmente extraordinario lo que nos está pasando, pero no vale alegar, no, es que el COVID-19, no, oiga, tendremos que ver, en cada negocio en concreto, en cada contrato en concreto, cómo le ha afectado. No es lo mismo una empresa que no ha sido de las afectadas por el parón decretado por el gobierno que aquellas empresas que han tenido un real decreto que les ha dicho, oiga, mañana cierre usted y mañana usted no puede abrir. Aquí sí que, en mi opinión, esa empresa podría alegar causa de fuerza mayor. Recordemos, y añado, que la fuerza mayor puede ser invocada siempre y cuando haya tenido una actitud de buena fe y diligente frente a la contraparte. Es decir, yo le he avisado, no se lo ha encontrado de golpe, yo le he avisado, oye, que no voy a poder suministrarte, porque si no he actuado de buena fe, a lo mejor un tribunal entiende que no puedo aplicar esta figura. Importante recalcar que lo mismo sería cuando incumplen frente a nosotros proveedores, es decir, tendrían que haberse anticipado y deberemos analizar caso por caso para ver si puedo pedir responsabilidades. Aquí es muy importante, y para terminar este punto, tenemos que revisar muy bien los contratos, los documentos contractuales, las condiciones generales de la contratación, para ver si regulan algo que ha modificado el régimen general regulado en nuestro Código Civil. Hago una puntualización
en relación a otra figura jurisprudencial que está muy en boca de todos, la cláusula rebus sic stantibus, que lo que viene a decirnos es que cuando nos encontramos como un hecho insólito, totalmente novedoso, que las partes no podíamos prever y que ha desajustado el contrato, es decir, cumplir el contrato en los términos originarios es totalmente imposible para una de las partes, se puede solicitar el reequilibrio de las prestaciones. Esto está muy en boca ahora en relación a los contratos de arrendamiento. Bueno, habrá que ver un poco nuestros tribunales que acaban diciendo al respecto. Sí que puedo apuntar que hay una novelísima sentencia de 6 de marzo de 2020 del Tribunal Supremo, justo antes de la crisis generada por el COVID, que ha venido a añadir un elemento a la doctrina que ya venía aplicando, y es que, a su juicio, esta doctrina solo puede aplicarse a contratos de trato sucesivo y no contratos de corta duración, como puede ser un contrato de compra-venta o de un suministro de un bien en un momento puntual. Por tanto, el Tribunal Supremo nos está diciendo que esta doctrina puede aplicarse a contratos que tienen una larga duración en el tiempo. Veremos un poco cómo acaba aplicándose, y en ese sentido, recordar, tiene que producirse una alteración extraordinaria, tiene que haber una desproporción desorbitante en relación a las condiciones originales y no debe haber sido previsible para las partes. Contratos de arrendamiento, que está tan en boca de todos, pues decir, oiga, si yo tengo un local abierto al público que he alquilado y en base a los ingresos que me genera, la actividad que genero en ese local, pago una renta y me han obligado por decreto a cerrarlo, bueno, aquí podría interpretarse que se produce una desproporción, pero habrá que ver cada caso en concreto. Traigo a colación, para terminar este apartado, jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada a raíz de la crisis financiera del 2008, y el Tribunal Supremo entendió que una crisis tan grave como la que sufrimos en el 2008 y años siguientes no resultaba de aplicación para aplicar esta doctrina. O sea, las crisis financieras son cíclicas y las partes deberían haber previsto qué sucedía cuando podían producirse caídas significativas de volumen de negocio en las empresas derivadas de las crisis. Ya veremos cómo se interpreta en relación a algo, una crisis tan fuerte como la que estamos viviendo ahora por el COVID. Paso al último apartado, y ya para terminar, y bueno, empezamos a leer todos en la prensa que la hecatombe va a ser muy grande y que muchísimas empresas van a ir a concurso de acreedores. Bueno, ya veremos, yo creo que es muy preliminar todo, pero está claro que está golpeando muy fuerte a las empresas. Mi primera cuestión es cómo deben actuar los directivos y administradores de las empresas ante una situación como la actual y en la que probablemente se encuentren con problemas de liquidez. Yo creo que lo que hay que hacer es ser muy diligente. La norma nos obliga a ser diligentes, a estar encima de nuestros negocios. Aquí la casuística podría ser tremenda, ¿no? Cada negocio es un mundo y, por lo tanto, podríamos adoptar muchas medidas, hacer planes de tesorería con escenarios optimistas, pesimistas, priorizar gestiones de cobro con clientes, analizar si resulta necesaria financiación, acudir a las líneas de ICO o, como ha dicho Arnau, acudir a los mecanismos que nos permiten posponer impuestos o luego cotizaciones como indicar a... Podemos adoptar muchas medidas. Yo lo que siempre digo a mis clientes, tenemos una norma, que es el 226 de la Ley de Sociedades de Capital, que nos marca cómo debe actuar un administrador y un dirigente diligente. Y nos dice, oiga, usted lo que tiene que hacer, lo primero es informarse. Es decir, usted tiene que estar al día de lo que está pasando en su compañía. Si usted hace esto, usted cuando va a tomar una decisión empresarial, recaba informes, pues oiga, voy al departamento de compras, al departamento financiero, acudo a un consultor, acudo a un abogado para informarme que voy a tomar esta decisión, qué consecuencias puede tener. Y usted ha establecido protocolos que reúnen todos esos requisitos a la hora de tomar decisiones y las toma de buena fe y, por supuesto, sin tener ningún interés personal en la adopción del acuerdo, usted quedará protegido por la norma. Usted se podrá equivocar, está dentro de la discrecionalidad empresarial. Eso no es problema. Lo que queremos es que usted adopte las decisiones empresariales
cumpliendo una serie de requisitos. Por lo tanto, mi recomendación es informémonos, estemos encima del negocio, acudamos a aquellos departamentos de la empresa que conocen bien la información antes de tomar una decisión y, por supuesto, no adoptemos ahora decisiones basándonos en un mero interés personal y no en el interés de la empresa. Si hacemos esto, los directivos pueden estar tranquilos. Como pincelada final, bueno, yo siempre recomiendo acudir a pólizas de responsabilidad patrimonial, pólizas de seguro que cubren la responsabilidad patrimonial de los administradores y directivos. Y finalmente, el concurso de acreedores, la extinción de la empresa, por desgracia, en nuestro país, el 90% de las empresas que acuden a concurso van a liquidación. ¿Cuándo existe la obligación de acudir a un concurso de acreedores? Pues la norma es muy clara. La norma nos dice que los administradores tienen 2 meses desde que existe insolvencia. La norma nos dice desde que hubieran conocido o debieran habido conocer una situación de insolvencia para solicitar el concurso voluntario de acreedores. Aunque la ley nos habla de solicitud de concurso voluntario, de voluntariedad aquí no hay nada. Es decir, es una obligación legal que se debe cumplir y que si no se cumple traerá consecuencias patrimoniales para los administradores. Por lo tanto, es muy importante, vuelvo a lo anterior, estar muy encima de la empresa, saber cómo está la empresa, ver si estamos ante una situación de insolvencia o no, porque eso podría tener consecuencias para los directivos. ¿Qué es la insolvencia? Pues la insolvencia muchas veces se confunde con el desequilibrio patrimonial, ¿no? Lo que hablábamos antes con Arnau de las pérdidas generadas no tiene nada que ver. Una cosa es el desequilibrio patrimonial, que tiene unas consecuencias en sede de causa legal de disolución, y otra cosa es la insolvencia. La insolvencia es aquella situación en la que un deudor no puede cumplir con sus obligaciones de pago de manera generalizada. Por tanto, si yo llego a final de mes y no puedo pagar mis nóminas, no puedo pagar mis cotizaciones, no puedo pagar a mis proveedores, a mis suministradores, no puedo pagar mis impuestos, estoy en insolvencia. Y ahí habrá que ver si estamos ante una insolvencia que es temporal, porque es una cuestión de tensión de tesorería, que me paguen unos clientes para poder pagar, o realmente no estoy generando los ingresos suficientes como para cumplir con mis obligaciones de pago, ante lo cual estaré en insolvencia. Aquí cuidado que, además de la definición general que acabo de dar, el legislador, como siempre, lo complica un poquito y nos dice, oiga, tengan cuidado porque hay determinadas obligaciones que considero singulares y relevantes y que si se dan, considero que hay insolvencia. Y es incumplir el pago de tributos durante 3 meses seguidos, incumplir el pago de cotizaciones sociales durante 3 meses seguidos e incumplir el pago de nóminas durante 3 meses seguidos. Si esto está, aunque usted cumpla todo lo demás, yo le considero insolvente y por lo tanto usted tiene la obligación de acudir al concurso. No obstante, y para terminar, durante este estado de alarma, uno de los reales decretos que se han dictado ha exonerado esta obligación, la ha suspendido y, por tanto, el plazo de 2 meses no empezará a contar hasta que se levante el estado de alarma. Es decir, aquellas empresas que entren en insolvencia durante el estado de alarma, la obligación de solicitud de concurso ahora mismo no nace y nacerá, el plazo de 2 meses nacerá una vez finalizado el estado de alarma. Y por mi parte lo dejo aquí para las preguntas, que quedo a su disposición cuando se me dé turno de palabra. Muchas gracias. Muy bien, Manuel, muchas gracias por la intervención. Pasaríamos la palabra ahora a Óscar Mancebo para que aborde el área laboral. Óscar es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y máster de Gestión de Recursos Humanos por el Instituto de Estudios Jurídicos y Empresariales de Sevilla, IEG. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, ICAS, y Barcelona, ICAP. En 2016 fue incluido en la publicación de Best Lawyers in Spain en las áreas de legislación laboral y de empleo. Con dilatada experiencia como abogado, ha desarrollado su carrera profesional en Garrigues Abogados y Asesores Tributarios desde 2002 hasta 2008, en Deloitte Abogados desde 2008 hasta 2013, en Oleart Abogados como socio desde marzo de 2013 hasta octubre de 2017, en PricewaterhouseCoopers en calidad de director desde noviembre de 2017 hasta junio de 2019, incorporándose a ETL Global Alliance en julio de 2019. Su actividad profesional, entre otras,
se ha desarrollado en las siguientes materias: asesoramiento en Derecho Laboral y de Seguridad Social, asistencia letrada en el ámbito jurisdiccional social ante juzgados y tribunales, estudio y preparación de contratos de trabajo ordinarios y de alta dirección, despidos individuales y colectivos, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, movilidad geográfica, estructura salarial, preparación de pactos de permanencia, no competencia, etc. Sin más, paso la palabra a Óscar. Adelante, Óscar. Buenos días, muchas gracias. Antes que nada, gracias a la Cambra de Comerç de Tarragona por permitirnos el poder dirigirnos a vosotros. Gracias a los participantes, gracias a ti, Daniel, y a mis compañeros Arnau y Manuel. Yo creo que permitidme empezar un poco la exposición indicando que estamos todos un poco expectantes, tanto en los distintos órdenes que nos movemos, como sobre todo en el mío, que es el laboral, a esa desescalada, es decir, al día después de que se levante el estado de alarma, a fecha del día de hoy, las 00 del 10 de mayo del 2020. Por tanto, el análisis o la situación que tenemos a fecha del día de hoy nos lleva a determinar cuáles son los efectos sobre los dos mecanismos de flexibilidad que se han adoptado fundamentalmente en las últimas semanas, casi mes y pico que llevamos bajo el decreto ADA. Y bien, podemos decir que los ERTEs por causa de fuerza mayor tienen un fin o un fin de efectos muy concreto, que viene determinado tanto por el artículo 28 del Real Decreto 8/2020 como por la disposición final primera del Real Decreto 9/2020. Perdona, Óscar, por favor, ¿puedes activar el vídeo? Oh. Ahora. Vale, esos son los problemas del directo. Ahora, perfecto, adelante. Continuamos. Argumentábamos la situación en la que nos encontramos en la afectación del levantamiento del estado de alarma sobre los ERTEs por causa de fuerza mayor. Digamos que una vez que se produzca el levantamiento del estado de alarma, los ERTEs de fuerza mayor, tanto aquellos que han sido aprobados por resolución expresa como por silencio administrativo, decaen los efectos. ¿Qué significa esto? Pues que digamos que las ventajas o la situación regulada por mor de estos expedientes no se puede prolongar. Y postulamos y argumentamos que esto viene por mor de la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 9/2020. Es decir, los efectos de los ERTEs por causa de fuerza mayor no pueden prolongarse más allá del estado de alarma con todo lo que ello comporta, que a continuación lo argumentaremos. Los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que son los denominados ETOPs. Aquí hay una circunstancia que se puede indicar que interpretativamente la fecha de efectos es un mes después del fin del estado de alarma. Y aquí, en ese sentido, tenemos la disposición adicional 10ª del Real Decreto 8/2020 y la 12ª del Real Decreto 11/2020. Por tanto, sintetizo. ERTEs por causa de fuerza mayor, decaen los efectos cuando finalice el estado de alarma, a fecha del día de hoy. Después indicaremos un poco cómo va la vía legislativa y por dónde van un poco las intenciones del legislador. Y por otro lado, los famosos ERTES-ETOPs, que se puede entender que tienen un mes o que su duración es un mes después del fin del estado de alarma. Bien, ¿esto qué significa? Significa que en la medida en la que decae aquella norma en la que nos hemos beneficiado o que hemos utilizado para encauzar el mecanismo de flexibilidad sobre las relaciones laborales, necesitamos encontrar un punto para hacer esa desescalada de naturaleza progresiva. Me explico. Una vez que decae esa norma que regula o ese mecanismo de flexibilidad que regula las relaciones laborales en esta situación excepcional, reinicia o se inicia en sus justos términos el Real Decreto 1483/2013, es decir, la norma previa a esta situación. Por tanto, ¿qué es lo que postulamos nosotros? Que planifiquemos con mucha, digamos que con mucho rigor y con mucha antelación esta situación. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las empresas, los clientes, no puede producirse una desescalada de forma al 100% de ocupación. ¿Por qué? Pues porque posiblemente hay medidas de naturaleza sanitaria que impiden esa reactivación en los mismos términos previos a ese estado de alarma. Por tanto, lo que nosotros postulamos es que se realice una labor de coordinación, que se realice una labor de preparación
para evitar esa desescalada progresiva y que la empresa no controle de forma proactiva el momento exacto en el que se inicie esa actividad. Por tanto, es una situación en la cual nosotros recomendamos a los clientes que vayan anticipándose a ese fin de efectos el día 10 y que vayan anticipándose a esa situación y comiencen a analizar, a cuestionar, a discutir con la parte social el establecimiento de periodos de afectación, en el supuesto de que ello fuera necesario, superiores a ese estado de alarma. Bien, una serie de obligaciones que, por mor de la normativa aplicable, estaban contenidas en esos reales decretos, que hemos hecho, por ejemplo, el 8/2020, una vez que decaiga el estado de alarma, finalizará la exoneración del pago de la cuota empresarial. Por tanto, lo que tenemos que argumentar es que desde el minuto 1 que acabe el estado de alarma, estas empresas que se han estado beneficiando de esta exoneración en el pago de cuotas, 100%, recordemos, aquellas menores de 50 trabajadores y 75 aquellas mayores de 50 trabajadores, inmediatamente tendrán que asumir esta obligación. Al mismo tiempo, si aquellos expedientes que se han solicitado su vigencia por los calendarios de afectación superior al estado de alarma, se convertirá el desempleo o se transformará el desempleo en desempleo ordinario. Por tanto, las garantías que tenía el desempleo en ese artículo 8/2020, que era no necesidad del, digamos que inexistencia de periodo de carencia para obtener la prestación, así como en lo cómputo en posibles o ulteriores medidas extintivas que se adoptaran, ahora ya sería un desempleo ordinario. Y en tercer lugar, la reanudación de los plazos de los contratos temporales. Acuérdese aquí que el Real Decreto 9/2020, en su artículo 5, suspendía los contratos temporales de aquellos trabajadores afectados por ERTEs derivados del COVID, pues ahora, una vez que finalice el estado de alarma, esto se reanuda y, por tanto, vuelven a producir esta situación ordinaria. Bien, lo mismo que hay una serie de obligaciones indicadas que pierden su vigencia, hay otras que nacen, como la establecida en la disposición adicional sexta, que era la obligación del mantenimiento del empleo. Esto es una situación que ha generado bastantes dudas interpretativas sobre cómo entender esa disposición adicional sexta. La disposición adicional sexta, que lo que establecía era un compromiso del mantenimiento del empleo una vez que la empresa reanudara su actividad. ¿Cómo se interpreta esto? Eso se interpreta en la medida en la que ese compromiso de mantenimiento del empleo es una declaración del empresario que determina que no se producirán ciertas extinciones o ciertas afectaciones en el volumen del contrato de aquellos trabajadores que han estado afectados por una medida contenida en un ERTE suspensivo. Al hilo de esto, hay un oficio del Ministerio de Trabajo de fecha 11 de abril que determina que este volumen del mantenimiento del empleo, este mantenimiento del empleo no afectará a aquellas situaciones, digamos que, ajenas a la voluntad del empresario. Por tanto, no se computará jubilaciones, bajas voluntarias, inclusive ese artículo 49 por C del Estatuto. Es decir, expiración del tiempo convenido o fin de obra. Perdón. Por tanto, vemos una serie de obligaciones que decaen y otra serie de obligaciones que se mantienen. Y en este punto nos gustaría hacer un hincapié a una cuestión que sugerimos y vemos que es bastante relevante. Uno, ha salido, digamos que en diversos medios de comunicación, el hacer una desescalada de forma, digamos que temporalmente progresiva, que afecte por sectores y por territorios más allá de esa duración prevista del 10 de mayo. Es decir, hay zonas de la península o zonas del país que, por mor de un monocultivo económico de una actividad, requieren la duración de los efectos más allá de un estado de alarma. En ese sentido, lo que se está discutiendo es la posible prolongación de lo que es la duración de los efectos de los ERTEs por causa de fuerza mayor. Ayer discutíamos con unos compañeros en un foro propio de ETL y lo que se comentaba o lo que se argumentaba entre los profesionales era que se producirá una desescalada progresiva en algunos sectores. Por ejemplo, hoteles. Se establecía que las noticias que derivaban del Ministerio de Trabajo era que se prolongarían 6 meses más. Los bares y restaurantes, en función de su naturaleza, de 3 a 6. Las peluquerías. Vale, on esteu ara? Y el comercio, aproximadamente 1 mes. Sin embargo, podemos argumentar que esto no deja de ser ni más ni menos que pues,
no está, si me permite, eso suele ser más borradores o cuestiones, pero de momento no hay nada en el BOE que es lo que manda. Por tanto, lo que podemos entrever es que el legislador prevé, por mor de estas circunstancias, una desescalada de estratos diferentes, por actividades. ¿Cómo lo prevé? Lo prevé que los efectos del ERTE por causa de fuerza mayor seguirán su curso y serán las empresas las que vayan comunicando esas desafectaciones en función del inicio de su actividad. Pero no obstante, insisto en una cuestión, esto no deja de ser labor interpretativa, no hay absolutamente nada. Por tanto, lo que sí tenemos es que desde el próximo día 10 los efectos del ERTE por causa de fuerza mayor decaerán y que hay que tener previsto esto. Y que los ERTE por causa organizativa y productiva, los ETOPs derivados del COVID, pueden prolongar sus efectos un mes más. En cualquier caso, lo que postulamos y lo que solicitamos es una planificación proactiva de esta situación para cubrir las situaciones donde las empresas no pueden empezar su actividad al 100%. Y de esta manera, al no poder empezar al 100%, se regule esa situación de inicio progresivo en sus actividades. A continuación, y esto, si se me permite, da lugar a una labor absolutamente interpretativa y a una labor absolutamente de ingeniería jurídica, porque hay una cuestión que también hay que sacar la colación, y es que en la actualidad, salvo los procedimientos de conflicto colectivo, están suspendidos todos, y algunos de tutela. Por lo cual, ahora mismo no hay un control judicial sobre ninguna cuestión, ni ningún control, ni ninguna situación que nos pueda llevar a pensar por dónde el Poder Ejecutivo puede interpretar de una manera u otra lo que es la normativa. Y todo el mundo que se dedica al derecho laboral sabe que contar con los jueces y tribunales en la aplicación de la norma puede desvirtuar o no, profundizar o no una determinada reforma legislativa o laboral. Y al hilo de esto podemos retrotraer a la famosa reforma laboral del 2012, en la cual las interpretaciones de los jueces disminuyeron mucho los efectos. Por tanto, no podemos tener claro ni podemos saber ahora el control judicial que se pueda realizar sobre la materia. Bien, otra cuestión, al margen de esta, que al final retomaré y diremos una conclusión, es cómo se producirá esa, digamos que esa reactivación o esas medidas preventivas que tienen que tomarse los centros de trabajo. Y aquí, día a día, diariamente nos encontramos con una adaptación y con una serie de normas que van un poco anticipando lo que, en esas medidas que tienen que ser de adaptación al día siguiente. En ese sentido, cuando vamos a un supermercado, ya vemos lo que es el mantenimiento de las distancias, ya vemos lo que es entrar y manipular los productos con guantes, el gel hidráulico, lo que es en las colas mantenerse, las mamparas de seguridad. Y en ese sentido, lo que hay es una guía de buenas prácticas que emitió el Ministerio de Trabajo. En este sentido, esta guía son una serie de puntos básicos, como es informar a los trabajadores de las medidas que se van a adoptar, una muy importante y es el mantenimiento mínimo de una distancia de seguridad interpersonal de 2 metros entre cada trabajador, señalar muy bien los puestos de trabajo estáticos y delimitarlos, si el trabajo es dinámico, minimizar el contacto con los compañeros, temas de zonas comunes, limitar accesos a vestuarios, comedores, establecer turnos de forma que coincidan en los puntos comunes, pues el menor número de personas, potenciar las medidas de higiene, como es ventilación periódica de los centros de trabajo, limpiezas, reforzar las limpiezas, reforzar los lavados de uniforme, incluso en temperaturas de 60 a 90 grados, potenciar lo que es el lavado de manos, evitar el contacto físico, entregas de EPIs, en este sentido EPIs, fundamentalmente mascarillas, guantes y uniformes. Y fijaos en el tema de los EPIs, que ha dado bastante polémica, sobre las obligaciones que tienen las empresas de entregar EPIs o no. Y aquí resulta curioso porque existen 2 autos de 2 juzgados de lo social, además de Canarias, uno en un sentido y otro en otro. Hay un auto de fecha 23 de marzo del 20, donde un juzgado de Gran Canaria determinó que no había que dar los EPIs de seguridad a lo que era el personal de ayuda a domicilio. Sin embargo, otro juzgado, una semana después, determinó que sí y estableció un plazo de 48 horas. ¿Qué venimos a decir? Que evidentemente la arbitrariedad del control judicial hará que todo esto y estas obligaciones seguramente se acaben concretizando, se acaben modificando
y acaben teniendo un control judicial. Y ya, en este sentido, también argumentar que muchas posibilidades establecerán certificados por partes de los servicios de prevención que garanticen, en el supuesto de que haya inspecciones de trabajo y se tenga que acudir a defender lo que es las actuaciones administrativas, que se establezcan que las medidas realizadas por la empresa son adaptables al caso concreto. Por tanto, lo que me gustaría terminar con concluir con las medidas de prevención es: hay una guía orientativa, sentido común y, sobre todo, el cumplir los requisitos y las recomendaciones sanitarias. Y en ese sentido ser muy diligente, porque las inspecciones de trabajo lo que suelen requerir es que se ha implementado, que se han adoptado medidas, que se han hecho mejoras y que, todo el mundo sabe que la prevención es constante y continua, pero en cualquier caso ser muy diligente en esta cuestión para evitar, sobre todo, minimizar las posibilidades de contagio. Y ya me gustaría finalizar la exposición argumentando que para una adecuada reincorporación a lo que es la actividad y lo que es el desarrollo de la economía productiva, esa planificación de lo que es la escalada resulta básica. Albert Einstein decía que Dios no jugaba a los dados, por tanto no juguemos nosotros. Realicemos unas actuaciones coordinadas, proactivas, de negociación con la parte social y de planificación de esa situación que determine el inicio de forma escalonada, el inicio de forma razonable, racional, y que determine de alguna manera que se pueda iniciar esa actividad de la mejor manera posible. Y hasta aquí la exposición, y agradeceros a todos y quedaros a vuestra disposición. Muy bien, Óscar, muchas gracias por tu intervención. Una vez concluidas las presentaciones, daríamos paso a las preguntas, que ya tenemos 3 por lo menos en el chat. Damos paso por orden. Primero a Xavier, un segundo. Vamos a ver. Xavier, buenos días. ¿Nos oyes? Un segundito. Xavier, buenos días. Buenos días. Sí. Sí, Xavier, buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, mi pregunta era para el primer ponente. La había formulado de forma escrita, pero era para una consulta sobre el tema de los volúmenes de operaciones. En nuestro caso, en este supuesto, somos una empresa cuyo volumen de operaciones en el año 2019 superó los 6 millones. Tributamos consolidadamente en IVA y en impuesto de sociedades, pero hemos hecho tramitación, dijéramos, de las ayudas para presentación de impuestos, o la presentación de impuestos aplazando hasta 6 meses. ¿De qué manera Hacienda nos podría tumbar eso si en ningún momento ellos tienen conocimiento de que durante en 2019, ya que no hay ninguna declaración informativa presentada porque tributamos vía sí y se hace de forma, dijéramos, individual, y no hay, por tanto, un modelo 390 presentado y el último impuesto de sociedades que consta es del ejercicio 2018, ¿de qué manera pueden llegar a saber que superamos esos 6 millones y, por tanto, estamos intentando acceder a un tipo de ayuda o en este caso, de tributación, aplazando a 6 meses los 3 primeros de los cuales sin intereses, si no tienen ese tipo de información? No sé si me explico bien o estaba mejor redactada que explicada. Vale, gracias, Xavier. ¿Me oyes? Sí, perfectamente, sí. A ver, dices que es un grupo fiscal tanto a nivel de consolidación fiscal en IS como en IVA, ¿sí? Entonces, de entrada, por ejemplo, ya la norma prevé, por ejemplo, aquellas empresas que consolidaban fiscalmente, la ampliación del plazo hasta el 20 de mayo ya no era aplicable directamente. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, para las empresas que que aplican el régimen especial de IVA, ¿sí? El cómputo, como bien dices, hay que sumarlo de todas las empresas, ¿de acuerdo? Y ¿sí? A efectos del cómputo del volumen, que es a lo que se remite la norma, por norma general. Entonces, independientemente que Hacienda tenga la información, ¿no? Porque tú dices, claro, si en el 390 de cada una sale un cómputo inferior y lo presentamos, ¿no? Uno conjunto no tendrá la información de ipso facto, ¿no? Al solicitarnos nosotros el aplazamiento. Entonces, en este caso,
y no en este caso concreto, pero sí que en palabras de ayer en una videoconferencia en el REAP del director general de la agencia tributaria, el señor Gascón, se refería que son conscientes que hay algunos casos que no están del todo ligados, que no tendrán la información de forma automática, pero que cada contribuyente, cada sujeto pasivo tiene la información de lo que tiene o puede y no puede hacer. Entonces, en esta medida es clara en el sentido de que se remite al volumen de operaciones del año anterior. Cosa distinta sería que son empresas, por ejemplo, que tenemos exención de IVA, ¿no? Que en este caso no presentan IVA y demás, ya se remiten la cifra de negocios del año anterior, ¿sí? Pero en vuestro caso no es así, es un tema simplemente de que Hacienda no tendrá la información al momento, pero es evidente que no corresponde esta ayuda, entonces, este aplazamiento, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo vas a saber al momento? Sinceramente, no se puede saber. Exacto, no se puede saber. La otra es que después revisen y sancionen pues, por esta mala práctica, ¿sí? Vale. Perfecto, muy bien. Pues ahora pasaríamos a la siguiente pregunta. En este caso es de Amanda. Si te parece, Amanda, la traslado yo, que es muy rápida por chat. Amanda nos dice, buenos días, si has formulado las cuentas anuales durante el estado de alarma, ¿se te aplica la moratoria de 4 meses para presentación libro de comercio o se aplica plazo habitual hasta 30 de abril? Entiendo que Un segundo, te hemos perdido ahora. Noel. Ahora. Hola. Sí, adelante. Adelante. Vale. A ver, la resolución que ha dictado la antigua Dirección General de Registros y del Notariado viene a poner luz a esta cuestión. Lo que nos viene a decir es que si bien es cierto que nunca se ha, desde el punto de vista normativo, nunca se ha vinculado la formulación de las cuentas con la presentación a depósito de los libros del comercio, no es menos cierto que los libros traen causa de la contabilidad y de las cuentas anuales del ejercicio. Entonces, para ser claro, si hemos formulado las cuentas a 31 de marzo, deberíamos depositar los libros el 30 de abril, porque ya hemos cumplido con el requisito de haber formulado las cuentas. Perfecto. Amanda, ¿nos escuchas? Sí, os escucho perfectamente. ¿Resuelta la pregunta o tienes alguna aportación más? No, sí, era esto, porque claro, tenía la duda de la parte anterior y la posterior, que es lo que había comentado Manuel, ¿no? Pero si nosotros hemos sido capaces al final, efectivamente, de hacerlo el día 30 de marzo, pues me encontraba en la tesitura de que como vamos un poco apurados, por si acaso había alguna salida para poder presentarlos a posteriori. Antes de que se publicara esta resolución, el Colegio Notarial de España había dictado una nota en la que decía que se suspendía el plazo de depósito hasta que se finalizara el estado de alarma. Pero es que esta resolución del órgano superior lo que viene a decir es, oiga, una cosa es aquellas empresas que no formulan sus cuentas y que por lo tanto tiene todo el sentido del mundo que les demos plazo para que formulen sus cuentas, pero las que han formulado, ¿por qué no van a depositar los libros? Y máxime cuando el depósito se hace de forma telemática, es decir, no hay que acudir como antes al registro físicamente. Sí, que si has podido hacer una cosa, puedes hacer perfectamente la otra, en principio. Exactamente. Vale, perfecto. Pues la duda solventada. Muchas gracias. Gracias. Ahora pasamos a la pregunta de Frank. Frank, vamos a ver, Frank nos dice, buenos días. En el caso de arrendamientos de locales por grandes tenedores, la norma nos dice que la moratoria en el pago de la renta se podrá solicitar por el periodo de tiempo que dure el estado de alarma. Pregunta, ¿se puede hacer esta moratoria sobre los meses de marzo y abril o tiene que ser para alquileres de los meses posteriores a la publicación del Real Decreto 15/2020? Y luego dice, si se ha acordado rebaja de la renta de marzo o la de marzo y abril, ¿y la moratoria se puede seguir pidiendo para 4 meses? Vale.
Son dos preguntas. Paso a responder la primera. La norma distingue dos cuestiones. Una que nos dice la norma es esta solicitud de moratoria es potestativa para el arrendatario, es decir, puede o no puede hacerlo, no hay ninguna obligación. La norma nos dice un plazo de un mes desde que se publica el Real Decreto Ley 15/2020 para solicitárselo al arrendador, pero luego la norma nos dice qué rentas quedan acogidas dentro del perímetro de la moratoria y nos dice que son todas las rentas que se devenguen durante el estado de alarma. Por lo tanto, estaremos hablando de la renta a partir del 14 de marzo en adelante. Frank, tienes el audio, el micro, perdón. Frank, ¿nos escuchas? Todavía está, pero... Bueno, yo entiendo que queda resuelta, Frank, la consulta. Vale, en relación a la segunda, en relación a la segunda cuestión que planteaba, era ¿qué pasa con los acuerdos alcanzados? La norma es muy clara al respecto. La norma nos dice, oiga, si ustedes han alcanzado un acuerdo, este Real Decreto no afecta a los acuerdos alcanzados. Yo creo que lo que comentaba este señor era preguntar, decir, oiga, yo he alcanzado un acuerdo para marzo y abril. ¿Qué pasa con mayo? Bueno, pues con mayo, si el estado de alarma sigue vigente en mayo, usted podrá, si no alcanza un acuerdo con su arrendatario o con su arrendador, el arrendatario tendrá la potestad de pedir esta moratoria, y así lo interpreto de la norma. De acuerdo, nos dice Frank por el chat que tiene un problema técnico, pero vamos, que queda resuelta. Pasaríamos a la pregunta de Montserrat. Nos dice, en el caso de moratoria de alquileres en plazos superiores a 4 meses, ¿se deben liquidar y pagar el IVA e IRPF de estos? Sí. Vale, respondo yo. Gracias, Montserrat, por la pregunta. A ver, aquí hay que tener en cuenta, si la moratoria nos referimos a que es una moratoria en el pago, primero, desde el punto de vista del arrendador, tendría que liquidar igualmente el IVA y el IRPF, ¿de acuerdo? En el sentido que estamos aplazando un pago, pero se entiende que se ha generado este IVA, se ha devengado este IVA. Desde el punto de vista del arrendatario, lo que comentaba es que si el propietario o arrendador es una persona física, el nacimiento de la obligación de retener nace en el momento del pago, ¿de acuerdo? A diferencia del impuesto de sociedades, que nace cuando es exigible en el devengo. Entonces, en el momento del pago, si estamos diciendo y acordando que una moratoria en el pago, desde el punto de vista del inquilino no tendría la obligación, entendemos, de ingresar a estas retenciones de IRPF, modelo 115, por las cantidades que ha, digamos, aplazado, cuyo pago ha aplazado. Si nos referimos a una moratoria en la propia renta o a una reducción de renta, aquí sí que, por ejemplo, si acordamos un 50% de reducción entre el propietario y el arrendatario, aquí sí que el propietario solo devengaría el IVA por la parte de la renta que han acordado y el IRPF igual, ¿de acuerdo? Muy bien. Montserrat, ¿nos escuchas? Parece que también tiene un problema técnico. Pasamos a Jonathan, la última pregunta. Dice, si se han formulado las cuentas anuales, ¿se aplica el artículo 40.5 del Real Decreto 8/2020 y la Junta General puede aprobarlas en el plazo de 3 meses desde que finalice el estado de alarma? Vale, entiendo que va para mí, ¿eh? Aquí la norma nos diferencia, es decir, si usted ha formulado las cuentas anuales, aun estando el estado de alarma, los plazos no han cambiado. La ley, el 40.5 del Real Decreto Ley 8/2020 lo que nos viene a decir es que la Junta deberá celebrarse dentro de los 3 meses siguientes al de la formulación, lo cual nos lleva al plazo ordinario que está regulado en nuestra normativa mercantil. Por lo tanto, si hemos formulado cuentas anuales, ese plazo sigue vigente. Y traigo a colación que las restricciones de movilidad que tenemos todos los ciudadanos han sido, en este sentido,
se permite a aquellas sociedades que no pueden celebrar juntas porque sus estatutos no prevén medios telemáticos, ahora mismo podrían celebrar las juntas por medios telemáticos. Por lo tanto, si hemos formulado 3 meses para celebrar la junta. Muy bien, pues Jonathan nos dice de acuerdo por el chat, conforme con la respuesta. Yo creo que si no hay más preguntas, vamos a ver en el chat si alguien tiene la última pregunta y si no, daríamos por concluida. No, parece que hay más preguntas. Bien, antes de finalizar, agradecer a todos vuestra participación, en especial a Arnau, a Óscar y a Manuel, gracias por vuestra aportación. Deciros que el webinar lo hemos grabado y os lo podremos hacer llegar, la grabación que os va a consultar. Y deciros que en este email que os enviaremos os facilitaremos a las coordenadas el contacto de los ponentes por si queréis hacerles alguna pregunta adicional. Y nada más, estamos a vuestra disposición y toda nuestra información la podéis seguir en nuestra web y en las redes sociales está a vuestra disposición. Buenos días y buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.